Mi hermana me invitó a su baby shower para revelar que el padre de su bebé era mi esposo fallecido y exigir la mitad de mi herencia. No dije nada, hasta que le mostré los documentos que cambiaron todo. El sobre llegó un martes por la mañana. Era rosa, con letras doradas que parecían gritar atención, y lo primero que pensé fue que Clara había vuelto a exagerar. Mi hermana siempre había sido así, dramática, ruidosa, el centro de todo. Yo, en cambio, era la opuesta. Silenciosa, reservada, alguien que prefería quedarse en las sombras. Habíamos crecido juntas, pero nunca fuimos cercanas. La vida nos separó hace años, y nuestras conversaciones se reducían a lo mínimo, un feliz cumpleaños por mensaje, un saludo incómodo en Navidad. Por eso, cuando vi su nombre en esa invitación a su baby shower, algo dentro de mí se tensó. No era solo sorpresa. Era un mal presentimiento, uno que no podía explicar pero que tampoco podía ignorar. Mi esposo, Daniel, había muerto hacía poco más de un año. Un accidente de coche en una noche lluviosa, un conductor imprudente, y de repente, mi mundo se vino abajo. Habíamos estado casados 7 años, y aunque no todo fue perfecto, lo amaba profundamente. Su muerte me dejó un vacío que aún no sabía cómo llenar, pero también me dejó algo más, una herencia sólida. Daniel había sido cuidadoso con el dinero. Teníamos una casa sin deudas, ahorros decentes y un par de propiedades pequeñas que alquilábamos. No era rica, pero estaba bien, mucho mejor de lo que Clara jamás estaría, y eso siempre había sido un punto de fricción entre nosotras. Ella nunca lo admitía, pero yo sabía que me envidiaba. El día del baby shower llegó rápido. Me puse un vestido gris, sencillo, y manejé hasta la casa de Clara. Era un lugar modesto en un barrio tranquilo, pero el jardín estaba transformado, globos rosas y azules, mesas con dulces, un cartel que decía bienvenidos al baby shower de Clara. Había unas 20 personas, amigos suyos que no reconocía. Me saludaron con sonrisas forzadas y sentí sus miradas clavadas en mí. Sabían quién era, la viuda, la hermana mayor, la que había salido ganando con la muerte de su esposo. Me senté en una esquina con un vaso de ponche, deseando que el tiempo pasara rápido. Clara apareció poco después, luciendo un vestido blanco que resaltaba su barriga de 6 meses. Estaba radiante, como siempre, y la gente se arremolinaba a su alrededor, felicitándola, tocándole el vientre. Me miró desde el otro lado del jardín y me hizo un gesto con la mano, como invitándome a acercarme. No me moví. Había algo en su sonrisa que me ponía los nervios de punta. Era esa expresión que ponía cuando sabía algo que los demás no, la misma que usaba de niña antes de soltar una bomba. Y yo sabía que esa bomba estaba por caer. El momento de la revelación del género llegó al final de la tarde. Habían traído un pastel enorme, y Clara explicó que el color del relleno nos diría si era niño o niña. Todos aplaudieron mientras ella cortaba el primer pedazo. Azul, un niño. La gente gritó y se abrazó, pero Clara no parecía tan interesada en el pastel. Me miró fijamente y levantó la voz. Antes de que sigamos celebrando, quiero compartir algo importante, dijo, y el jardín quedó en silencio. Este bebé significa mucho para mí, y creo que todos merecen saber la verdad sobre su padre. Mi corazón dio un salto. Clara dio un paso hacia mí, todavía sonriendo, y soltó las palabras que nunca olvidaré. El padre de mi hijo es Daniel. Sí, Daniel, el esposo de mi hermana. El aire se volvió pesado. Las palabras golpearon como un martillo, y el murmullo de los invitados llenó el silencio. No podía moverme, no podía hablar. Solo miraba a Clara, esperando que dijera que era una broma, que era uno de sus juegos crueles. Pero no lo hizo. Daniel y yo tuvimos algo especial, continuó, como si estuviera contando una historia de amor. No fue planeado, pero pasó. Y ahora, este bebé es lo único que queda de él. Creo que es justo que mi hijo tenga lo que le corresponde. La mitad de la herencia de Daniel, para ser exactos. El mundo se tambaleó. Esto no era solo una revelación. Era un ataque. Clara no me había invitado para compartir su alegría o para acercarnos. Me había invitado para humillarme frente a todos y reclamar algo que creía suyo. La miré, sintiendo una furia que quemaba por dentro, mezclada con un dolor que no podía nombrar. Quería gritarle, decirle que estaba loca, que Daniel nunca habría hecho algo así. Pero no dije nada. Todavía no. Me quedé callada, dejando que sus palabras flotaran mientras los invitados apartaban la mirada, incómodos. ¿No vas a decir nada, hermana?, preguntó Clara, cruzándose de brazos. Pensé que querrías felicitarme. La miré a los ojos, y por primera vez en años, la vi de verdad.
No era solo mi hermana. Era alguien dispuesto a todo por salirse con la suya. Pero yo no era la misma persona que ella recordaba. Había pasado por demasiado, había perdido demasiado. Y tenía algo guardado, algo que ella no esperaba. Ya veremos, dije, mi voz baja pero firme. Me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Sentí sus ojos y los de todos los demás siguiéndome, pero no me importó. Esto no había terminado. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer en el sofá. Las palabras de Clara seguían resonando en mi cabeza. Daniel y ella. Un hijo. La herencia. Era demasiado. Una parte de mí quería creer que era mentira, que ella había inventado todo para manipularme. Pero otra parte, pequeña y oscura, se preguntaba si podía ser verdad. Daniel había sido mi roca, pero no era perfecto. ¿Y si había un secreto que nunca me contó? Y si Clara tenía razón, pasé la noche despierta, mirando fotos nuestras. Nuestra boda, nuestras vacaciones, los días simples en casa. No podía imaginarlo traicionándome así. Pero tampoco podía ignorar lo que Clara había dicho. Necesitaba respuestas, y no las encontraría sentada ahí. Así que empecé a buscar. Al día siguiente, revisé todo. Cartas, correos, recibos. Nada sospechoso. Ningún mensaje oculto, ninguna pista de una aventura. Fui al banco, revisé las cuentas de Daniel, hablé con su abogado. Todo estaba limpio. Pero algo me decía que había más, algo que Clara no sabía y que yo aún no había encontrado. Entonces recordé una conversación. Meses antes de su muerte, Daniel había mencionado que quería actualizar su testamento. Dijo que era una precaución, que quería asegurarse de que yo estuviera bien si algo pasaba. En ese momento, no le di importancia. Ahora, esas palabras eran una pista. Llamé al abogado y pedí una copia del testamento final. Me dijo que llegaría en unos días. Mientras esperaba, Clara me llamó varias veces, dejando mensajes arrogantes. No puedes ignorarme para siempre, decía. Mi hijo merece lo que es suyo. No le contesté. No estaba lista para enfrentarla, no sin tener todo en mis manos. Cuando el sobre llegó, lo abrí con dedos temblorosos. Ahí estaba el testamento, claro y preciso. Daniel me había dejado todo a mí, sin excepciones, sin ambigüedades. Pero eso no era lo mejor. Había algo más, algo que Clara no esperaba y que yo guardaría como un as bajo la manga. El testamento era solo el comienzo. Tenía otra carta, una que destruiría su mentira por completo, pero aún no era el momento de mostrarla. Eso vendría después, cuando ella menos lo esperara. Me senté en la sala, con los papeles en la mano, y sonreí por primera vez en días. Clara creía que me había acorralado. Pero no sabía que yo tenía un arma secreta, una verdad que la aplastaría. Y cuando llegara el momento, frente a un juez o frente al mundo, ella lo descubriría de la peor manera. Los días siguientes al baby shower fueron un torbellino. Clara no se rindió. Me bombardeó con mensajes y llamadas, exigiendo reuniones, diciendo que no podía escapar de la verdad. Su tono era cada vez más agresivo, como si estuviera segura de que yo cedería bajo presión. Pero no lo hice. Me mantuve en silencio, planeando cada paso. Sabía que esto no se resolvería con una charla en su sala o con gritos en el teléfono. Clara quería la mitad de la herencia de Daniel y estaba dispuesta a pelear por ella. Eso significaba que nos veríamos en un tribunal. Y yo estaba lista, el testamento que había encontrado era mi primer escudo. Era claro, Daniel me había dejado todo a mí, su esposa legal, sin mencionar a nadie más. No había cláusulas ambiguas, no había espacio para interpretaciones. Pero también sabía que Clara no se detendría con eso. Ella insistiría en que su hijo era de Daniel, y aunque el testamento no le diera derechos automáticos, podía intentar un reclamo legal si probaba paternidad. Eso me preocupaba. No porque dudara de Daniel, sino porque no sabía hasta dónde llegaría Clara con su mentira. Podía falsificar pruebas, inventar historias, cualquier cosa para salirse con la suya. Necesitaba algo más grande,
Algo que no solo defendiera mi posición, sino que destruyera la suya por completo. Y lo tenía. Solo estaba esperando el momento perfecto para usarlo. Una semana después, recibí la notificación oficial. Clara había presentado una demanda contra mí, reclamando la mitad de la herencia en nombre de su hijo no nacido. Su abogado argumentaba que, como supuesta descendencia de Daniel, el bebé tenía derecho a una parte de los bienes, independientemente del testamento. No me sorprendió. Clara siempre había sido astuta, y sabía cómo manipular las cosas a su favor. Pero también era impulsiva, y eso era algo que yo podía aprovechar. Contraté a mi propio abogado, un hombre tranquilo pero implacable llamado Martín. Le expliqué todo, la revelación en el baby shower, el testamento, y mi sospecha de que Clara estaba mintiendo. También le mencioné que tenía algo más, una prueba definitiva, pero no le dije qué era. Quería guardarlo hasta el momento justo, cuando tuviera el mayor impacto. Martín revisó los documentos y me aseguró que teníamos un caso sólido con el testamento, pero coincidió en que necesitábamos más para callar a Clara de una vez por todas. Si ella insiste en la paternidad, dijo, tendremos que pedir una prueba de ADN postnatal. Eso podría terminarlo rápido. Asentí, pero en mi mente ya sabía que no llegaríamos tan lejos. Mi carta secreta lo resolvería antes. El día del juicio llegó un mes después. El tribunal era un lugar frío, con paredes grises y un aire que olía a polvo y tensión. Me senté al lado de Martín, vestida con un traje negro sencillo, mientras Clara estaba al otro lado con su abogado. Ella llevaba un vestido ajustado que resaltaba su barriga, ahora de 7 meses, y una expresión de confianza que me dio ganas de borrarle de la cara. Los invitados del baby shower no estaban ahí, pero podía imaginarlos hablando de esto en sus casas, esperando el próximo capítulo del drama. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas. Empezó la audiencia pidiendo a ambas partes que presentaran sus argumentos. El abogado de Clara habló primero. Era un tipo joven, con demasiada energía, que gesticulaba como si estuviera en una obra de teatro. Dijo que Clara había tenido una relación con Daniel, que el bebé era fruto de esa unión, y que, como hijo biológico, tenía derecho a la herencia bajo la ley. Presentó una carta supuestamente escrita por Daniel, donde decía que amaba a Clara y que lamentaba no poder estar con ella. Era cursi, dramática, exactamente el tipo de cosa que Clara inventaría. La miré mientras el abogado hablaba, y ella me devolvió una sonrisa triunfal. Quería que me quebrara. No lo hice. Martín se levantó después. Mostró el testamento de Daniel, firmado y notariado, dejando todo a mi nombre. Explicó que no había evidencia sólida de una relación entre Daniel y Clara, y que la carta no estaba autenticada. Mi cliente no tiene ninguna obligación legal de compartir la herencia con la demandante, dijo, calmado pero firme. Sin pruebas concretas de paternidad, este caso no tiene base. El juez asintió, tomando notas, pero luego miró a Clara. Señora, ¿tiene algo más que agregar para respaldar su reclamo?, preguntó. Clara se puso de pie, apoyando una mano en su barriga como si fuera una actriz en una telenovela. Sí, señor juez. Tengo testigos que vieron a Daniel conmigo. Amigos que sabían de lo nuestro. Y estoy dispuesta a hacer una prueba de ADN cuando mi hijo nazca. Eso probará que digo la verdad. El juez frunció el ceño. Una prueba de ADN sería definitiva, pero hasta que el niño nazca, no podemos proceder con eso. ¿Algo más que pueda presentar ahora? Clara dudó, y su abogado intervino. Por ahora, confiamos en la carta y los testimonios. Pedimos que se congele la herencia hasta que podamos hacer la prueba. Fue entonces cuando supe que era mi turno. Me incliné hacia Martín y le susurré, es hora. Él me miró, confundido, pero asintió. Me levanté y pedí permiso para hablar. Señor juez, dije, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía como loco. No necesitamos esperar a una prueba de ADN. Tengo algo que resolverá esto ahora mismo. El silencio llenó la sala. Clara me miró, entrecerrando los ojos, y su abogado pareció inquietarse. Saqué un sobre de mi bolso, uno que había guardado desde el día que revisé los papeles de Daniel. Lo abrí y saqué 2 documentos.
El primero era el testamento, que Martín ya había presentado. El segundo era mi arma secreta. Señor juez, mi esposo Daniel era estéril, dije, levantando el segundo papel. Este es un informe médico de hace 5 años, firmado por su doctor. Daniel no podía tener hijos. Nunca pudo. Así que no importa lo que mi hermana diga, este bebé no puede ser de él. La sala estalló en murmullos. Clara se puso pálida, su boca abriéndose como si quisiera gritar pero no encontrara las palabras. Su abogado se inclinó hacia ella, susurrándole algo, pero ella no respondió. El juez tomó el informe y lo leyó en silencio, ajustándose las gafas. ¿Esto está autenticado?, preguntó. Sí, señor, respondí. Puedo traer al doctor si es necesario. Él confirmará todo. El juez asintió lentamente. Esto cambia las cosas. Si el señor Daniel no podía tener hijos, el reclamo de la demandante se cae por completo. Miró a Clara. Señora, ¿tiene algo que decir? Clara balbuceó, su confianza evaporándose. Eso no puede ser verdad. Él no me dijo nada. Está mintiendo. No estoy mintiendo, dije, mirándola directo a los ojos. Tú eres la que mintió. Y lo sabías. El juez golpeó su martillo. Orden. Voy a revisar estos documentos con más detalle, pero por ahora, el caso queda suspendido. Si este informe es válido, no hay base para continuar. La audiencia se reanudará en 2 semanas. Salí del tribunal con Martín a mi lado, sintiendo una mezcla de alivio y furia. Clara me alcanzó en el pasillo, gritándome. Esto no se queda así. No puedes quitarme lo que es mío. No es tuyo, respondí, sin detenerme. Nunca lo fue. Esa noche, en casa, revisé el informe médico otra vez. Daniel me lo había contado años atrás, después de una cita médica. Dijo que no le importaba, que éramos suficiente el uno para el otro. Nunca pensamos en hijos, y yo lo acepté. Pero ahora, esa verdad había sido mi salvación. Clara había construido su mentira sin saberlo, y yo la había destruido con un solo papel. Pero algo me seguía molestando. Si el bebé no era de Daniel, ¿de quién era? Clara había ido demasiado lejos con esto, y yo necesitaba saber por qué. El juicio no había terminado, y aunque había ganado esta batalla, la guerra aún estaba en el aire. El juicio se reanudó 2 semanas después, pero el ambiente era diferente. La última audiencia había dejado a Clara tambaleándose, y yo sabía que no se rendiría tan fácil. Había perdido su ventaja con el informe médico que probaba la esterilidad de Daniel, pero su silencio en los días siguientes me ponía nerviosa. La conocía demasiado bien. Cuando Clara se callaba, era porque estaba tramando algo. Y yo estaba decidida a no dejarle espacio para maniobrar. Llegué al tribunal con Martín, mi abogado, preparada para cerrar este capítulo de una vez por todas. Clara estaba ahí, sentada con su abogado, su barriga ahora de casi 8 meses prominente bajo un vestido azul. Me miró con una mezcla de odio y desafío, como si aún tuviera un as bajo la manga. El juez entró, ajustándose las gafas, y revisó los documentos de la audiencia anterior. Confirmó que el informe médico era auténtico, firmado por el doctor de Daniel y respaldado por registros hospitalarios. Con esto, dijo, el reclamo de la demandante no tiene fundamento. El señor Daniel no pudo ser el padre del niño. El abogado de Clara se puso de pie rápidamente. Señor juez, pedimos una reconsideración. Mi cliente insiste en que hay una conexión con el fallecido. Solicitamos una prueba de ADN postnatal para aclarar cualquier duda. Martín me miró, y yo asentí. Sabía que esto podía ser una trampa, pero también confiaba en la verdad. No tenemos problema con eso, dijo Martín. Pero insistimos en que se haga bajo supervisión estricta para evitar manipulaciones. El juez aceptó. Ordenaré la prueba de ADN una vez que el niño nazca. Hasta entonces, la herencia permanece intacta con la señora. Golpeó su martillo, y la audiencia terminó. Clara me lanzó una mirada triunfal al salir, como si hubiera ganado algo.
No entendí por qué hasta más tarde, el bebé nació 3 semanas después, un niño sano según me enteré por un mensaje de mi madre, quien aún hablaba con Clara a pesar de todo. La prueba de ADN se realizó bajo la supervisión del tribunal y los resultados llegaron un mes después. Cuando Martín me llamó, su voz sonaba tensa. Los resultados muestran una coincidencia parcial con Daniel, dijo. No es suficiente para probar que es su hijo, pero hay un vínculo genético. ¿Tienes alguna idea de qué podría estar pasando? Mi mente dio vueltas. Daniel era estéril, eso era un hecho. Pero una coincidencia parcial significaba que el ADN del bebé estaba relacionado con él de alguna manera. Entonces se me ocurrió algo. Daniel no tenía hermanos, pero sí tenía un padre, Roberto, mi suegro. Un hombre callado, viudo desde hacía años, que vivía a unas horas de distancia. Nunca lo había considerado un factor en esto, pero ahora todo empezaba a encajar. Y si Clara había usado a Roberto para construir su mentira, llamé a Martín y le pedí que solicitara una prueba de ADN a Roberto. Si hay una conexión, necesitamos saberlo, dije. El juez aprobó la petición, y Roberto, aunque confundido, aceptó hacerse la prueba. Los resultados llegaron una semana después, y fueron una bomba. El ADN del bebé coincidía con el de Roberto, no con Daniel. El niño era hijo de mi suegro. La siguiente audiencia fue un caos. El juez revisó los nuevos resultados y miró a Clara con severidad. Señora, explique esto. El niño no es hijo del fallecido, sino de su padre. ¿Qué está pasando aquí? Clara se quedó en silencio, su rostro pálido. Su abogado intentó intervenir, pero ella lo detuvo con un gesto. Se puso de pie, temblando, y habló. Está bien, lo diré todo. Sí, tuve una relación con Roberto. Fue hace un año, después de la muerte de Daniel. Él estaba solo, yo estaba desesperada. Pensamos que si podía reclamar la herencia diciendo que el bebé era de Daniel, nadie lo cuestionaría. El ADN sería parecido, y con Daniel muerto, nadie lo investigaría demasiado. La sala se llenó de murmullos. Roberto, que estaba presente como testigo, se puso rojo y bajó la cabeza. El juez golpeó su martillo. ¿Está admitiendo que conspiraron para cometer fraude?, preguntó. Clara asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Sí. Lo planeamos juntos. No sabíamos que Daniel era estéril. Pensamos que funcionaría. Miré a Roberto, el hombre que había sido mi suegro, y sentí una mezcla de traición y asco. Él evitó mis ojos, murmurando una disculpa que no quise escuchar. El juez no perdió tiempo. Esto es un delito grave, dijo. Conspiración y fraude contra la señora y el patrimonio de su esposo fallecido. Ordeno la detención de ambos. La sentencia llegó rápido. A Roberto le dieron 6 años de prisión por su papel en el plan. A Clara también le dieron 6 años, pero por su embarazo, el juez le concedió detención domiciliaria hasta que diera a luz. Después, cumpliría el resto de su condena en la cárcel. La herencia quedó intacta en mis manos, y el caso se cerró definitivamente. Salí del tribunal por última vez, con el peso del mundo aún sobre mis hombros. Conduje a casa en silencio, el cielo gris reflejando cómo me sentía. Cuando llegué, me senté en el sofá, mirando una foto de Daniel en la pared. Las lágrimas vinieron sin aviso. Todo este desastre, la mentira de Clara, la traición de Roberto, el estrés del juicio, me había agotado. Recordar a Daniel, su risa, su forma de hacerme sentir segura, me rompió el corazón otra vez. Había limpiado su nombre, había demostrado que él no me había traicionado, pero el costo había sido alto. Sin embargo, bajo la tristeza, había algo más. Paz. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Clara y Roberto pagarían por lo que hicieron, y yo podía seguir adelante. No sabía qué vendría después, pero sabía que lo enfrentaría sola, con la fuerza que Daniel siempre vio en mí. Me levanté, puse la foto de Daniel en una mesa junto a una vela, y la encendí. Lo hice por ti, susurré. Luego apagué las luces y dejé que la calma llenara la casa.